Bienvenidos al podcast de Nunca nos rendimos otra vez. ¿Cómo estás, amigo, amiga? Espero que estés muy bien. Me da mucho gusto saludarte siempre. La verdad es una alegría que podamos compartir este tiempo juntos aquí en el podcast. Y si ya me has seguido si has escuchado el podcast por bastante tiempo, te has dado cuenta de lo que significa y de lo que tratamos de lograr en este podcast, que es la misión de nunca rendirnos y ayudarnos mutuamente a nunca rendirnos. Y bueno, antes de comenzar en el episodio de hoy, quiero invitarte a que me sigas en las redes. Estamos en Nunca Nos Rendimos Podcast en Instagram. Estamos también en Twitter con el tag Rendimos Nunca. Ahí me puedes encontrar. Y bueno, amigo y amiga, en este día quiero terminar la serie de pláticas que hemos tenido en el podcast acerca de la presión. Y por qué la presión tiene un efecto en nuestras vidas negativo, pero en Dios podemos tener una perspectiva diferente de la presión. Tan diferente que puede lograr hacer algo positivo en nosotros. Puede lograr hacernos fuertes. La presión en la vida. Y por eso hoy quiero terminar esta plática dándote dos factores acerca de cuando pasamos por la presión. Así que espero estés listo y lista para empezar en este podcast y para descubrir cómo seremos más fuertes bajo presión. Muy bien. Primero que nada, Dios te dará fuerzas si no te rindes ante la presión. Si no te rindes, si te mantienes ante la presión, vas a recibir la fuerza de Dios. Sansón, que fue en el que basamos este mensaje, decidió rendirse ante la presión de Dalila, que una y otra vez le estaba preguntando por su fuerza. Dalila decidió no resistir la presión de poner algo como el dinero, y hacerlo eso más importante que al amor. Los dos personajes nos hablan de la presión de formas diferentes. Pero ahora, si vamos un poquito al Nuevo Testamento, vamos a observar a gente que se mantuvo ante la presión y que Dios les dio más fuerza. Por ejemplo, Pablo, en medio de un naufragio en donde el barco se hundió y cayeron en una isla, la presión era mucha sobre él, pero no se rindió y Dios le dio fuerzas para continuar. Hablemos un poco de Pedro y Juan. Después de haber entrado a la iglesia y haber sanado, más bien antes de entrar a la iglesia, pero al haber sanado al cojo y haber sentido la presión de todos los demás que los querían encarcelar, les fue mal, pero resistieron la presión y Dios les dio nuevas fuerzas. Es lo que pasa ante la presión. Si resistimos la presión, recibimos la nueva fuerza, las fuerzas que vienen de Dios. Fíjate, me gusta esta analogía del ejercicio porque tiene que ver con la presión y la fuerza. La idea del ejercicio, el ejercicio intenso, es que provoque daños en las fibras musculares. O sea, literalmente es romper tus músculos con el ejercicio para que luego se reparen después del entrenamiento. Y luego lo interesante del músculo es que en lugar de reconstruirse exactamente como estaba antes, no, se reconstruye con músculos más fuertes y más grandes. Esto es la ciencia. Es como Dios diseñó el cuerpo. Pero en realidad lo que pasa en nuestra vida espiritual, si resistimos la presión, vamos a salir más fuertes porque Dios nos va a dar más fuerza. Me gusta 1 Corintios 10:13 lo que dice, es muy interesante. Dice, vosotros no habéis sufrido ninguna tentación que no sea común
al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación o la presión, Él os dará también una salida a fin de que podáis resistir. Te dará la fuerza para resistir la salida. Santiago 1:12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Dichoso el que resiste la tentación o la presión. Mateo 26:41 dice, estar alerta y orar para no caer en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Estos 3 versículos, y bueno, antes de continuar, si oíste un poquito de cohetes, es porque están tirando cohetes en este momento. Ay, disculpa, pero bueno, pues ni modo de decirles que tiren cohetes en otro lado, pues no se puede. Pero no te distraigas como yo. Te cuento, la presión, fíjate, estos 3 versículos nos hablan de que la presión en Dios nos puede hacer más fuertes ante la tentación. Y la tentación también es presión, ¿correcto? Y el último nos habla de la oración y cómo la oración nos ayuda a no caer en esta presión. ¿Por qué? Porque cuando oramos recibimos la fuerza de parte de Dios para resistir esta presión. Y bueno, aparte de esto, aparte de que recibimos fuerzas si no nos rendimos, también es interesante notar que en Dios puedes mirar la presión de otra manera. De otra manera. Tú y yo podemos ver la presión como un mal, como un dolor, como estrés, como dificultad. Pero en Dios la podemos ver con unos ojos diferentes, con un propósito. El águila es el ave de mayor longevidad de su especie. Llega a vivir hasta 70 años. Pero para llegar a esa edad, a los 40 años, sucede algo muy interesante con el águila. El águila deberá tomar una serie de actos muy difíciles, unas decisiones muy, muy difíciles que tiene que tomar. A las 4 décadas de su vida, sus uñas se vuelven apretadas y no son flexibles. Ahora ya no puede tomar sus presas como antes y no se puede alimentar. Su pico es largo, puntiagudo, se curva y apunta contra su pecho. Sus alas envejecen, se tornan pesadas y de plumas muy gruesas. Volar se le dificulta. Y entonces a los 40 años el águila tiene solamente 2 alternativas. Ahí van los cohetes otra vez. Las 2 alternativas que tiene es morir o enfrentar un proceso tan doloroso que se llama el proceso de renovación. Este proceso durará 150 días. Y en este proceso, el proceso consiste en volar hacia una montaña muy alta y quedarse allí, en un nido cercano, y pegarse con el pico en una pared. Después de golpear su pico contra la pared hasta conseguir arrancarlo, esperará el crecimiento de un nuevo pico, con el nuevo pico desprenderá una a una sus uñas de sus talones. Cuando los nuevos talones comiencen a nacer, comenzará a desplumar sus plumas viejas. Finalmente, después de 5 meses duros, saldrá para el famoso vuelo de renovación que le dará 30 años más de vida. El águila no ve el dolor de la renovación como pérdida, porque naturalmente sabe que va a salir más fuerte. Tú y yo como el águila podemos ver la presión, el dolor, lo que estamos pasando como el águila. Me estoy renovando. Voy a salir diferente. Estoy sufriendo, sí. Se ve oscuro el túnel, sí, pero la luz vendrá.
La noche es muy oscura, pero entre más oscura sea la noche, más brillará la luz de Dios en mi vida. Isaías 40:31 dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Tú y yo podemos ver que la presión nos va a hacer más fuertes. Y vamos a salir más fuertes después de la presión. Así que, ánimo amigo y amiga. Nunca te rindas, échale ganas. Esta presión, este dolor, vas a salir más fuerte como el águila. Igual que el águila, más fuertes. Vamos, para adelante. Let's go. Vámonos. Porque Dios sigue con nosotros y nunca me voy a cansar de decir esto. Dios no se rinde. Dios está adelante, enfrente de nosotros. Vamos a seguir a Dios. Vamos a seguir en este camino y vamos a levantar la vista otra vez y saber que al final vamos a pasar por esto y vamos a salir más fuertes, bajo presión. Y bueno, amigo y amiga, espero que hayas disfrutado muchísimo este podcast. Yo también lo disfruté mucho. Nos vemos para el próximo podcast. No se te olvide seguirme en las redes sociales y suscribirte en donde quiera que escuches este podcast y compartirlo si eres tan amable. Mil gracias y Dios te bendiga.